Hola amigos de YouTube, nuevamente tu servidor Gilberto Pastrana. En esta quinta oportunidad vamos a continuar con los conceptos y las aplicaciones, pero en esta vez de la ley de Watt, cosa que también vamos a estar utilizando para calcular las potencias de un circuito. Comencemos. ¿Qué es la ley de Watt? La ley de Watt nos dice que la potencia disipada en una resistencia es directamente proporcional a la tensión aplicada B y a la cantidad de corriente que circula en el circuito I. Directamente proporcional, ¿a qué se refiere? Bien, se refiere a que a medida que aumenta la intensidad y la tensión, se tendrá mayor potencia en el circuito, y si estas disminuyen, también disminuirá la potencia. Es decir, si nosotros, un ejemplo, de 1 amperio que estuviéramos manejando lo aumentamos a 2 amperios y de una tensión de 110 volts lo aumentáramos a 220 volts, obviamente la potencia alcanzada en nuestro circuito se incrementaría. Y de igual manera, si nosotros la reducimos, la intensidad, en lugar de que haya sido a 2 amperios, lo reducimos a 0.5 amperios, y en vez de que haya sido a 110 volts lo reducimos a 24 volts, por consecuencia vamos a tener una disminución en la potencia. Su fórmula es potencia igual a la tensión aplicada por la intensidad, representada la tensión, como ya sabemos, por los voltajes y la intensidad por los amperios. En las fórmulas, la I corresponde a la intensidad, que es medida en amperios, la V corresponde al voltaje medido en volts, y la P representa la potencia medida en vatios o watts. La aplicación de la fórmula. De igual forma que en la ley de Ohm, para aplicar la fórmula y obtener los valores correctos, se deben emplear las unidades básicas, por lo que si los datos que tenemos están expresados en múltiplos o submúltiplos, se debe realizar la conversión correspondiente. Es decir, si en el caso de la intensidad nos dan miliamperios o algún múltiplo o submúltiplo de este, tenemos que convertirlos a amperios como su unidad básica. Si nos dan kilovolts para la tensión o algún múltiplo y submúltiplo de estos, tenemos que convertirlos a volts. Y si nos dan kilowatts para la potencia o algún múltiplo y submúltiplo de estos, tenemos que convertirlos a watts o vatios. En relación a los despejes de la fórmula, para recordar más fácil la fórmula, emplearemos el triángulo de Watts. Para que nosotros encontremos la potencia, la fórmula original o básica nos indica que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Si nosotros vemos la representación del triángulo de Watt y tapamos la letra P, que es el dato que estamos buscando, vamos a notar que tenemos el voltaje dividido por esta línea, que nos estaría representando una multiplicación, y lo que multiplica es la intensidad. Para encontrar el voltaje, veríamos que el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad. Nuevamente, si nosotros tapamos el dato que desconocemos, podemos observar que la P, que corresponde a la potencia, está separada por esta línea que nos indica una división, y esta es dividida sobre la intensidad. Y por último, para encontrar la intensidad, nos indica la fórmula que la intensidad es igual a la potencia sobre la tensión. Bien, nuevamente nos direccionamos al triángulo, y si nosotros tapamos el dato que desconocemos, que en este caso corresponde a la letra I, podemos observar que nos queda la letra P, que es decir, la potencia sobre la tensión o voltaje. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a encontrar la potencia en un circuito que es alimentado con una fuente de 110 volts y que tiene una intensidad de 11 amperios. La fórmula, como ya lo vimos, que es la básica, vamos a utilizar que la potencia es igual al voltaje por la intensidad o tensión por la intensidad. Sustituyendo valores, tenemos que la potencia va a ser igual a 110 volts por 11 amperios, de acuerdo a los datos que nos está dando el problema. Y por lógica, el resultado después de hacer operaciones, tenemos que la potencia sería un total de 1210 watts,
que si lo convertimos a múltiplos y submúltiplos, como lo venimos expresando en las diapositivas anteriores, nos daría que es igual a 1.21 kilowatts. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos que encontrar el voltaje en un circuito que cuenta con una potencia de 1.21 kilowatts y que tiene una intensidad de 11 amperios. La fórmula, ya que desconocemos el voltaje que vamos a utilizar, sería que el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad. Para poder hacer la sustitución tenemos que convertir estos múltiplos a lo que sería la unidad básica. Para multiplicarlo, como habíamos dicho, kilo representa 1000, entonces tendríamos que multiplicar 1.21 por 1000 y nos daría 1210 watts. Una vez que ya tenemos ese dato, entonces sí lo podemos sustituir. Nos quedaría 1210 watts sobre 11 amperios. Haciendo las operaciones correspondientes, obtendremos un resultado de un voltaje de 110 volts. Veamos un tercer y último ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar la intensidad. Nos dice que en un circuito que es alimentado con una fuente de 110 volts y que cuenta con una potencia de 1.21 kilowatts, el dato que desconocemos es la intensidad. Por lo tanto, la fórmula nos dice que intensidad es igual a potencia sobre la tensión. Nuevamente, para poder hacer la sustitución de los datos, como dijimos en el caso anterior, si tenemos valores con múltiplos o submúltiplos, tenemos que convertirlos a la unidad básica. Nuevamente, tenemos 1.21 kilowatts, los kilos representan a 1000, por lo que tendremos que multiplicar 1.21 por 1000 y nos da 1210 watts. Entonces, ya teniendo este dato, ahora sí podemos hacer la sustitución. Intensidad es igual a 1200 watts sobre 110 volts que tenemos de tensión. El resultado nos da que tenemos una intensidad igual a 11 amperios. Bien amigos, hasta aquí espero les haya quedado claro el tema relacionado con la ley de Watts, y en un siguiente video vamos a ver la forma en la que podemos relacionar las dos leyes anteriores, en ohms y watts, dado que en algunos casos vamos a tener los valores suficientes o necesarios para obtener ciertos datos de una ley y los cuales tenemos que combinar con la otra ley. Bien amigos, espero sus suscripciones, espero sus likes, sus buenos comentarios y desde luego siempre esperando que este material sea de completo apoyo y completo agrado y de mucha utilidad. Saludos.